Buenos días, señores estudiantes. Estamos en la semana 4. Recuerden que estamos continuando con la unidad 2, que trata sobre los principales modelos de la ética. Vamos a tratar la segunda parte de estos principales modelos y hoy nos corresponde los 5 importantes que habíamos determinado para continuar en esta semana. Se les sugiere asimismo realizar un esquema conceptual para que les permita visualizar comparativamente cada uno de los modelos. Continuando, tenemos el utilitarismo, que su principio fundamental es la felicidad que se consigue buscando el placer y rechazando el dolor. Es bueno lo que produce el placer y malo lo que produce dolor, lo que termina en un criterio de utilidad que constituye el móvil último de todas las acciones. Es útil lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. Su principal representante fue Bentham, quien fue filántropo de la felicidad. Los aspectos básicos de la teoría de Jeremy Bentham en lo que respecta a su utilitarismo y concepto de felicidad nos habla primero sobre el objetivo de la ética, que debe ser el bien común. Para Bentham, la filosofía y la humanidad deben concentrarse en ofrecer soluciones a la pregunta de cómo obtener la felicidad, ya que todo en la vida puede ser reducido a esa finalidad. Ni la reproducción ni la defensa de la religión ni cualquier otro objetivo similar pueden pasar a primer plano. 2. El máximo bien para la máxima cantidad de personas. Para Bentham, del punto anterior se deriva dado que el ser humano vive en sociedad, la conquista de la felicidad debe guiar todo lo demás, pero esta conquista no puede ser de uno solo, sino que debe ser compartida, al igual que compartimos con los demás todo lo que por defecto no es propiedad privada. El tercer punto habla sobre el placer, que se puede medir. Jeremy Bentham quiso desarrollar un método para medir el placer, materia prima de la felicidad. De este modo, como la felicidad es un aspecto compartido y no privado, la sociedad se beneficiaría de compartir una fórmula para detectar dónde está lo que uno necesita y qué hacer para conseguirlo en cada caso. El resultado es el llamado cálculo felicífico, el cual, por supuesto, está totalmente desfasado, ya que para utilizarlo antes tendríamos que usar sus categorías para encajar en ellas experiencias de la vida que normalmente son ambiguas. Cuarto, el problema de las imposiciones. Está muy bien pedir que todo el mundo sea feliz, pero a la práctica es muy posible que existan choques de intereses. ¿Cómo resolver estas disputas? Bien, para Bentham era importante fijarse en sí aquello que hacemos que atenta contra la libertad de otros y, si es así, evitar caer en ello. Este es un principio que con el tiempo fue adoptado por John Stuart Mill, muy influenciado por Bentham, y que resume una manera liberal de ver las cosas e incluso una ideología individualista. Así pues, en principio casi todo está permitido, menos lo que atente contra la integridad de otros. Este es el aspecto central de las ideas de esta corriente filosófica, muy en boga e incluso últimamente. Vamos, 2.7, la ética marxista. Su principal representante fue Marx. Él impone la praxis, la acción, la producción, el trabajo, la eficacia histórica como indicadores de la verdad y consiguientemente de la bondad moral. La alienación constituye la fuente y la máxima expresión a la vez de la deshumanización. Marx primero critica lo existente, en particular del capitalismo, crítica de sus males sociales. 2. Proyecto o idea de emancipación social. Se busca que desaparezcan los males sociales criticados. Se trata de un proyecto de una nueva sociedad socialista comunista, en la que los hombres libres de la opresión y la explotación, en condiciones de libertad, igualdad y dignidad humana, dominen sus condiciones de existencia. Un proyecto deseable, posible y realizable, pero no inevitable en lo que respecta a su realización. Deseable por la superioridad de sus valores sobre los que rigen bajo el capitalismo y por responder al interés y las necesidades de toda la sociedad. Posible si en la realidad
Se dan las condiciones históricas y sociales necesarias para esa realización. Y realizable si los hombres toman conciencia de la necesidad y posibilidad de la nueva sociedad y se organizan y actúan para instaurarla. Por tanto, ni el capitalismo es eterno ni el socialismo su inevitable. 3. Conocimiento de la realidad capitalista. Posibilidad es de transformación, así como de las condiciones necesarias de las fuerzas sociales y los medios adecuados para llevar a cabo esa transformación, aunque el conocimiento de por sí no garantiza que ésta se cumpla. 4. La voluntad de realizar el proyecto. Vinculación con la práctica, pues no basta criticar lo existente ni proyectar una alternativa frente a él. Como tampoco basta el conocimiento de la realidad a transformarse. Se necesita todo un conjunto de estos actos efectivos que constituyen la práctica y, en especial, la práctica política destinada a realizar el proyecto de emancipación. Ninguno de los 4 aspectos mencionados puede ser separado de los demás, aunque hay uno de ellos, la práctica, que es determinante y mantiene a todos en su unidad. La práctica transformadora, como dice Marx, de lo que se trata es de transformar al mundo. La crítica del marxismo al capitalismo tiene un significado moral. Es criticable también por no satisfacer las necesidades vitales de la inmensa mayoría de la humanidad. En efecto, el capitalismo de ayer y de hoy puede y debe ser criticado por la profunda desigualdad en el acceso a la riqueza social y las injusticias que derivan de ella, con lo cual estamos afirmando la presencia de la moral en el proyecto de una nueva sociedad que, libre de la enajenación y de la explotación del hombre por el hombre, asegura su igualdad social. Hay lugar en el marxismo tanto para una ética que trate de explicar la moral realmente existente como para una ética normativa que postule una nueva moral, necesaria, deseable y posible cuando se den las bases económicas y sociales necesarias para construir la nueva sociedad en la que esa moral ha de prevalecer. Vamos con la ética axiológica. Para esta teoría es bueno aquello que realiza un valor y malo aquello que lo impide. El valor moral de las personas radica en los valores objetivos de carácter positivo o negativo que encarnan en su conducta sus principales representantes, como Marx, Schiller y Nikolai Hartmann. La axiología es el sistema formal para identificar y medir los valores. Es la estructura de valores de una persona a la que le brinda su personalidad, sus percepciones y decisiones. Robert Hartmann, en el Instituto de la Universidad de Tennessee, lo indicaba. Bien, la axiología o filosofía de los valores es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza de los valores y juicios valorativos. La axiología no solo trata en su mayoría intelectual y moral de los valores positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que permiten considerar que algo es o no valioso y considerando los fundamentos de tal juicio. Algunos filósofos, como los alemanes Heinrich Rickert o Marx Schiller, han realizado diferentes propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de los valores. En este sentido, puede hablarse de una ética axiológica. La axiología estudia cómo las personas determinan el valor de las cosas. El evaluar es asignar prioridades, es escoger algo en lugar de otra cosa, es pensar en las cosas en relación a las demás y decidir cuál es mejor. Es decidir lo que es bueno. La gente asigna valor de acuerdo a los patrones consistentes, individuales y únicos que componen su estructura de valores. Bien, como un concepto general de valor, vemos de que el valor es considerado como un elemento con una importancia máxima y variable, por lo que las propiedades de las cosas son significativas, importantes o valiosas. Desde el punto de vista práctico, se trata de aquello que es considerado como lo más importante a alcanzar y defender, y en cada sistema ético filosófico existen planteamientos con relación al mismo. En este caso se asume como criterio axiológico general o universal
a la dignidad humana en un sentido amplio y a la satisfacción de necesidades normales de nuestra especie en un sentido estrecho, y lo cual se corresponde con lo que la concepción humanista. El valor presupone además la existencia actual o potencial de valoración, y para que exista esta última tiene que haber un ser capaz de valorar las significaciones de las propiedades de las cosas para él. Los valores no son los objetos, procesos o fenómenos, y esta idea aparece desde el comienzo mismo de la axiología en el seno del neocantanismo y ha sido aceptada por otras corrientes de pensamientos. Los valores necesitan de un portador, existen porque un objeto, proceso o fenómeno los porta a través de sus propiedades. Por eso se dice que tiene una existencia parásita, pero el objeto, proceso, fenómeno, portador o depositario del valor no es el valor mismo. Existen tipos de valor. Vamos a ver el primero, que son los valores morales. Son las acciones y actitudes que en una sociedad en particular son considerados como indefectibles para que exista el orden, la convivencia y el bien en general. Los valores espirituales, en cambio, tienen que ver con la relevancia que los individuos le otorgan a las cuestiones no materiales del día a día. Son aquellas necesidades que permiten a las personas sentirse realizadas, ya que le añaden fundamentos y sentido a la vida. Los valores materiales, estos valores son los que ayudan a los individuos en la subsistencia. Están relacionados con las necesidades básicas que tienen las personas, como el alimento y el abrigo. Tienen importancia en tanto sean necesarios para la supervivencia. Los valores personales, en cambio, son aquellos valores que las personas perciben como principios necesarios para la construcción de la vida personal y, al mismo tiempo, actúan como guía para entablar relaciones con otros individuos. Valores familiares. Estos se relacionan con lo que una familia determina y valora como mal o bien. Estos valores provienen de las creencias que poseen los padres, a partir de los cuales se educan a sus hijos y son transmitidos en aquellos comportamientos que los individuos realizan en familia. Los valores familiares actúan como orientaciones y principios que determinan el comportamiento inicial del individuo en sociedad. Los valores socioculturales, en cambio, son aquellos valores que son predominantes en una sociedad en particular. Entran en esta categoría no necesariamente por coincidir con los valores personales ni familiares y van modificándose con el paso del tiempo. Van cambiando a lo largo de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares o personales. En ciertas ocasiones pueden plantear disyuntivas o bien percibirse como contradictorios entre sí. Tenemos el valor de uso. La significación positiva de las propiedades de objetos, procesos o fenómenos para la dignidad humana, en el sentido de que sirven para satisfacer alguna necesidad de orden práctico. El valor histórico, en cambio, su significación positiva para la dignidad humana de las propiedades de cualquier objeto, proceso o fenómeno relacionado con la práctica histórico-social de los actores sociales, en el sentido que ayudan a comprender mejor su pasado o el de otros actores sociales y con esa experiencia histórica resolver problemas actuales, prevenir problemas futuros y proyectar el mejor futuro posible. Tenemos el valor político-ideológico, que en cambio su significación positiva de elementos de la conciencia social previamente internalizados, así de la conciencia individual y del subconsciente para la dignidad humana, en el sentido de que contribuye a la adaptación de actores sociales generales, grupos sociales, sociedad y humanidad, por medio de una influencia directa en la autorregulación de la conducta de individuos concretos. Bien, tenemos el valor científico-tecnológico, cuya significación positiva de las propiedades de productos de la ciencia y la técnica para la dignidad humana, en el sentido de que permite mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Existe una diferencia entre el bien y el valor. Existe una diferencia esencial entre valores y bienes. Los primeros son universales, los segundos no presentan este carácter.
Los bienes pueden ser de carácter culturales, materiales, etc. Por eso varían de época a época y de país a país. Los valores, por ser universales, son formas de regir la vida cotidiana en los diferentes lugares. El bien trabaja como un satisfactor de una necesidad transitoria, en cambio el valor es el satisfactor de una necesidad permanente. Jerarquía de los valores. Para Schiller, los valores mantienen una relación jerárquica a priori. La superioridad de un valor sobre otro es captada por medio del preferir, que es un acto especial de conocimiento. Preferir no es juzgar. El juicio axiológico descansa en un preferir que le antecede. Por otra parte, no es lo mismo preferir con elegir. El elegir es una tendencia que supone ya el conocimiento de la superioridad del valor. En cambio, el preferir se realiza sin ningún tender, elegir ni querer. La elección entonces supone el elemento empírico, mientras que el preferir supone un elemento a priorístico. Schiller destaca 5 criterios para determinar una jerarquía axiológica. El primer criterio es la durabilidad del valor. Así, según Schiller, los valores más inferiores de todos son los valores esencialmente fugaces. Los valores superiores a todos son al mismo tiempo valores eternos. El segundo criterio es la divisibilidad. La altura de un valor es tanto mayor cuanto menos divisible sea el último. A diferencia de los valores de lo agradable, sensible, en donde la magnitud del valor se mide por la magnitud del bien o del depositario. Los valores que suponen el gozo estético o los valores espirituales no suponen el mismo comportamiento. Así, la mitad de una obra de arte no corresponde a la mitad de su valor total. El tercer carácter, la fundación, constituye el tercer criterio para jerarquizar los valores. Si un valor A funda un valor B, el valor A será más alto. Eso significa que para que se dé el valor B se requiere la preexistencia del valor A. Así, lo agradable se apoya o se funda en lo vital. Cuarto es la profundidad de la satisfacción, el cual es un criterio que, según el valor más alto produce una satisfacción más profunda. Schiller aclara los conceptos de profundidad y satisfacción. La satisfacción en el tranquilo percibir sentimental y en la posesión de un bien positivamente valioso. El concepto, en cambio, de profundidad se refiere al grado de satisfacción. El quinto criterio es la relatividad. Este se refiere al ser de los valores mismos. Existen valores que son relativos a un individuo, como es el caso del valor de lo agradable, que es relativo a un ser dotado de sentimiento, sensible también. Hay valores absolutos que existen para un puro sentir independientemente de la sensibilidad, como es el caso del preferir y el amar. Aplicando estos 5 criterios, Schiller establece una tabla jerárquica de valores que es como sigue. Primero, en el nivel más bajo están los valores de lo agradable y lo desagradable, a los que corresponde en los estados afectivos del placer y el dolor sensibles. Segundo, el segundo término están los valores vitales, que representan una modalidad axiológica independiente e irreductible a lo agradable y lo desagradable. Tercero, el reino de los valores espirituales constituye la tercera modalidad axiológica. Ante ellos debe sacrificarse tanto los valores vitales como lo de los agradables. Entre los valores espirituales podemos distinguir los valores de lo bello y de lo feo y de los demás valores puramente estéticos, y los valores de lo justo y lo injusto, que son independientes de cualquier legislación creada por una sociedad. Tercero, los valores del conocimiento puro de la verdad, tal como pretende realizarlos la filosofía, en contraposición con la ciencia positiva, que aspira al conocimiento con el fin de dominar a la naturaleza. Y por último tenemos la modalidad de los valores, la de lo santo y lo profano. Como los valores en general son independientes de los bienes y de todas las formas históricas, se comprende que Schiller reclama para los valores religiosos completa independencia frente a lo que ha valido como santo a lo largo de la historia. Los estados correspondientes a los valores religiosos son los de éxtasis y desesperación,
que miden la proximidad o el alejamiento de los actos. Tenemos la ética de la liberación. Para la ética de la liberación, el bien moral consiste en la práctica de la justicia, que es reconocimiento del derecho del oprimido, el otro, y por tanto de los sectores empobrecidos y marginados del sistema. Su principal representante, Dussel, quien afirma que el bien ético es en sí el del otro. La justicia, respetar al otro como dejarlo ser. ¿Qué significa qué y por qué la ética de la liberación parte del problema de la opresión de unas personas sobre otras o de un país sobre otros? Lo que Dussel nos dice es que siempre hay que tener un criterio propio más representativo de nuestra cultura, llevándonos a adoptar una distinta forma de ver la vida, y que tanto nosotros como nuestra cultura no deberían estar tan influenciados por factores externos, tales como culturas extranjeras, modas, etc. Bueno, Dussel plantea que la dignidad del hombre no le permite hacer uso de su historia, porque lo limita a los factores y formas de pensar que le han implantado los extranjeros, haciendo que el hombre pierda su visión y criterio propio. ¿Qué hechos y características de la actualidad entendemos por neocolonialismo económico-cultural? En la visión económica estamos bajo un dominio de dos posturas, las cuales tienen su propio orden sociopolítico en lo cultural. Siempre hemos estado bajo la hegemonía que proponen las mofas extranjeras, haciendo que nos queramos parecer a las personas de culturas diferentes. ¿Cómo interpretar hoy y poder desde las formas de dominación? Podrían mencionarse varias formas de dominación masiva. La más evidente vendría siendo la dominación política, implantando leyes y normas que limiten el actuar. Otras, de una forma más indirecta, podría ser las redes sociales y los otros medios de comunicación, puesto que por medio de ellos indirectamente nos implantan rasgos que quieren que nosotros vayamos adoptando, para así mantener un control total sobre la población. En sí, la ética de la liberación es bastante llamativa, y de la actual hay demasiados aspectos buenos para recalcar, como el hecho de decir que nuestra cultura se está perdiendo por la constante influencia extranjera, generando una masiva pérdida de la conciencia cultural. Ya no hay sentido de pertenencia hacia nuestra cultura principal, lo que está haciendo que las personas intenten adoptar aspectos y rasgos de culturas ajenas a la nuestra, tal vez influenciados por los medios de comunicación, por los dirigentes, etc. Pero eso es un hecho irrefutable y que sale a relucir mucho sobre la ética de la liberación. Tenemos por último la ética comunicativa. Esta ética se fundamenta en la autonomía de la persona, que confiere al hombre el carácter de autolegislador, y en la igualdad de todas las personas, que les da derecho a buscar una normativa universal mediante el diálogo. Para hacer posible la ética ideológica, todos los miembros de la comunidad se deben reconocer recíprocamente como interlocutores con los mismos derechos, y se debe obligar a seguir las normas básicas de la argumentación. La ética comunicativa es una ética procedimental, porque no reflexiona solo sobre contenidos morales, sino acerca de los procedimientos mediante los cuales podemos declarar que normas surgidas de la vida cotidiana son correctas. Es una ética que, de las dos caras del fenómeno moral, felicidad y norma, solo atiende a la norma. La ética comunicativa se convierte en una ética deontológica, porque anuncia los procedimientos que deben seguirse para llegar a determinar la corrección de una norma. Las normas surgen y proceden del mundo vital y la filosofía moral. Se limita a descubrir los procedimientos dialógicos para legitimarlos. La ética comunicativa está ajustada a determinadas reglas y seguir un cierto procedimiento, en el que, en primer lugar, se requiere aceptar una relación entre los interlocutores que es a la vez
hermenéutica y ética, ya que debe haber un entendimiento mínimo entre el hablante y oyente, y estos deben reconocerse mutuamente como personas y como interlocutores válidos, cuyos derechos a la réplica y la argumentación tienen que ser reconocidos. A partir de este momento es posible elaborar una teoría de los derechos humanos. ¿Qué es la ética comunicativa y en qué se basa? La ética comunicativa o teológica ha sido desarrollada en las últimas décadas del siglo XX, sobre todo por Jürgen Habermas, en Alemania. Para la ética comunicativa, el discurso debe ocurrir en una situación ideal de habla. Con la ética comunicativa se amplía el ámbito de la reflexión hacia una filosofía práctica que tiene como objetivo una reflexión sobre la política, fundamentalmente sobre el modo de vida democrático, partiendo de la argumentación como punto de partida para la reflexión. Bien, ¿qué es la ética teológica? Entonces vemos que esta consiste en la comunicación recíproca entre dos o más personas, es decir, aquel diálogo que se entabla con una persona y que la misma se dé en un contexto de madurez en donde se revelan las opiniones y puntos de vista tanto de uno como de otro. Dialéctica implica una toma de posición en busca de una unidad, de un criterio que delimite las opciones para llegar, por ejemplo, a que entendamos acerca de algo, tesis, antitesis o una síntesis. Cuando nos comunicamos sin interés estratégico, estamos respetando unas normas. Todos tenemos el mismo derecho a hablar, la misma posibilidad de información sobre los temas a tratar. Los argumentos que utilizamos tienen pretensión de ser válidos universalmente, es decir, los roles son intercambiables. Las normas son morales, sí. Principio de universalización. La norma es fruto de un consenso acordado por todos los individuos afectados. Principio de la ética del discurso. Solo tienen validez las normas que son aceptadas por el procedimiento de la mediación consensual argumentativa. El diálogo es el único medio que nos queda para saber si los intereses objetivos pueden convertirse en normas universales. Esta ética se fundamenta en la autonomía de la persona, que confiere al hombre el carácter de autolegislador, y en la igualdad de todas las personas, que les da derecho a buscar la normativa universal mediante el diálogo. Para hacer posible la ética teológica, todos los miembros de la comunidad se deben reconocer con igual correspondencia como interlocutores con los mismos derechos, y se debe obligar a seguir las normas básicas de la argumentación. Para esta ética no es la razón autónoma del sujeto la que desde su autor y reflexión consciente reconoce el imperativo moral que debe cumplir. El imperativo está inscrito en el propio lenguaje que utilizan los sujetos para comunicarse. ¿Cuándo y por qué surge? Según Habermas, no es posible una objetividad ajena a valores e intereses, razón por la cual aquellos saberes resultan reductores en la medida en que se basan en una razón meramente instrumental. Resultado de ello, de acuerdo con su crítica, es la creciente burocratización de la sociedad a todos los niveles y la despolitización de los ciudadanos. Habermas, por otro lado, también propone una razón comunicativa, cuyo fundamento sería el carácter intersubjetivo y consensual de todo saber, y que devolvería a la sociedad el control crítico y la orientación consciente de fines y valores respecto de sus propios procesos. Tiene como objeto de estudio la reflexión sobre la política en todo tipo de vida democrática, partiendo de la argumentación como reflexión. La ética comunicativa, además, es una ética formal que se centra principalmente en el diálogo y la comunicación. Por ello se dice que es procedimental, deontológica, cognitivista y ajustada a determinadas reglas y seguir un cierto procedimiento. La ética comunicativa es una ética procedimental, deontológica, cognitivista, ajustada a determinadas reglas y seguir un criterio y procedimientos.
¿Para qué sirve la ética comunicativa? Esta tiene el fin de obtener ideas morales gobernadas por principios universalistas. Estas ideas deben estar derivadas de experiencias prácticas que se originan en la vida y de alguna manera se relacionan o están relacionadas en la virtud de la comunicación. Según Habermas, un potencial de racionalidad inscrito en la acción comunicativa que caracteriza la propia práctica cotidiana. Todo esto con el fin de superar el paradigma de la razón comunicativa y producir una ciencia de la moralidad en el cual el consenso racional llevaría a la producción de principios morales de aceptación universal que nacerán de la contribución social y de la confrontación de distintos puntos de vista los participantes es en el diálogo. En nuestra actualidad, la ética de la comunicación tiene que tomar distancia crítica con respecto a la agenda comunicativa de la sociedad y de la política, puesto que su importancia sobre el impacto que tiene sobre las masas es vital. Todo lo que en un medio de comunicación se hace produce grandes cambios en las audiencias. Por tal motivo, conviene que la ética como reflexión crítica que no esté desvinculada del mundo, pero que en la medida en que forma parte del mundo del pensamiento y las ideas, nos tenemos un tiempo para la meditación, para la profundización. Lo ético comienza con el otro ser humano, es decir, que la dignidad y humanidad se vinculan con la responsabilidad social frente al otro. Responsabilidad es actuar con coherencia, teniendo en cuenta que la información transmitida a través de los medios masivos de comunicación generará un impacto en los ciudadanos. Recordemos los principios de la ética comunicativa. La igualdad en el ejercicio del periodismo. La igualdad se lleva a cabo mediante la reciprocidad de los intercambios comunicativos. Esto hace referencia al deber que tiene el emisor al momento de difundir su mensaje. Las libertades. Se trata de libertad cuando se está dando a conocer su opinión. Cada individuo tiene la libertad individual de expresar su juicio frente a los fenómenos informativos. Esto ha sido todo lo que la semana 4, señores estudiantes. Yo les agradezco por la atención y por el tiempo. Espero cualquier inquietud o novedad tratarla en el chat de tutoría y consulta que tenemos los días indicados en el horario, que ustedes lo conocen. Cualquier duda o inquietud, por favor no duden, y podemos igual compartirlo como una herramienta secundaria por medio de WhatsApp o las vías de comunicación que mantenemos para mantener este diálogo con ustedes. Les agradezco infinitamente por la atención y que tengan un excelente resto del día.